Ahí está, ¿me escuchan ahí? Sí, ya, claro. ¿Me escuchan? Sí, Gracias. licenciado. Muchas gracias, disculpen. Les decía, bueno, primero feliz noche, ¿verdad? A todos, qué bueno que estemos de nuevo reunidos y que deseo que todos estén sin novedad, igual que sus familias. Antes de iniciar, pues quería comentarles por qué subí hasta hoy el parcial y lo que pasa es de que como había tenido un poco de retraso en algunas clases por lo de la señal y esto que tuve, pues el examen parcial número uno estaba diseñado para que termináramos o que tuviera los contenidos sobre la parte de etnografía. Y como hasta hoy, pues terminaríamos ese contenido, lo corrí para el día de hoy. Entonces ya tienen ustedes allí listo en el Classroom, ¿verdad? Para que lo puedan trabajar con sus grupos y puedan subirlo hasta el día domingo. Tenemos para que ustedes lo puedan trabajar, ¿verdad? Toda la semana, pues poder organizarse y todo, porque como hemos dicho, ¿verdad? Esta cuestión de lo virtual tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, en este sentido, pues vamos tiempo para que ustedes lo puedan trabajar. Entonces ya está listo ahí en el Classroom. Igual esta semana vamos a subir la lectura número 3, ¿verdad? Para que vayamos cerrando con las lecturas y luego irnos enfocando más en el tema de foros virtuales e invitados, ¿verdad? Vamos a tener las charlas que están programadas también con los profesores invitados, donde nos va a volver a acompañar Mauricio Taulón, donde nos va a acompañar Ana Lucía Ramazzini, una compañera psicóloga y socióloga, donde nos va a acompañar también Rafael Castillo, y vamos a tratar de ir viendo las diversas miradas de las ciencias sociales en cuanto a metodología, pero sobre todo personas, compañeros y compañeras que investigan desde la inter y transdisciplinariedad, ¿verdad? Para ir viendo también cómo desde nuestras carreras podemos hacer investigación desde miradas más múltiples, desde miradas más complejas e integrales, ¿verdad? Entonces, por ahí van los anuncios de lo que tenemos que ir haciendo ya ahorita que vamos prácticamente a mitad de semestre, ¿verdad? Ya no nos queda mucho tiempo, entonces pues vamos a empezar a caminar por ese rumbo. La semana pasada nos habíamos quedado con una de las herramientas que era el tema de la entrevista antropológica, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con esta cuestión. Permítanme, solo lo voy a dar ingreso. Bien, alguien que pudiera abrir el micrófono para que me indiquen si miran bien la presentación. Sí se ve bien. Todo en orden. Muchas gracias, gracias. Sí, licenciado, chicas. Entonces, bueno, muchas gracias, gracias a todos y todas. Bueno, vimos pues todo este tema en la entrevista, pero nos faltaron tres diapositivas que para mí son muy importantes, y es el tema del vaciado de la información. Voy a regresar una para recordar nada más y retomar. Y fue la última parte de la entrevista, que es el tema del registro de la información. Con el tema del registro de la información, nosotros decíamos que vamos a utilizar guía lista como una herramienta, como una técnica a poder registrar la información. Y en ese momento comentaba una entrevista al principio, si bien nosotros la vamos a elaborar, la vamos a diseñar con todas las preguntas que vamos a realizar, también tenemos otra opción que es la guía de entrevista, que es el instrumento específico que utiliza la entrevista, que puede contener también las líneas generales que guían esos temas que uno quiere discutir con las personas, ¿verdad? Decíamos, la guía
es en sí ese instrumento que se aplica en el campo, ¿verdad? Conforme nosotros vamos tomando mayor destreza, vamos conociendo, vamos teniendo mayor habilidad para desarrollar una entrevista, pues no disponemos instrumentos con todas las preguntas, sino que hacemos guías que nos van dando referencia de cuáles son las líneas, cuáles son las temáticas que queremos abordar con las personas. Las formas de registro, decíamos, de la información pueden ser en audio, ¿verdad? Grabadas, las entrevistas pueden ser escritas en el caso que o no tengamos el equipo o no tengamos autorización, ¿verdad?, de la persona para grabar un audio, o bien puede ser audiovisual, donde ya utilicemos cámaras de video, ¿verdad? En los diferentes equipos que se tienen ahora, las cámaras de video tradicional, los teléfonos, ¿verdad?, inteligentes que pueden utilizarse también ahora para la investigación, y diferentes formas también de registro de audiovisual. Pero son, digamos, estas tres las formas más tradicionales que tenemos para recolectar la información, para registrar. Ustedes hacían la pregunta la semana pasada sobre el audio. Yo les decía que sí, siempre hay que tener la precaución de pedir autorización, de pedirle permiso a la persona o a las personas con quien realicemos la entrevista para poder registrar el audio, ¿verdad? No solo es antiético grabar a escondidas, sino que también puede llegar a ser un problema de carácter legal, ¿verdad? Entonces, eso siempre hay que tener mucho tacto, mucho cuidado, tener uno la delicadeza de decirle a la persona que va a grabar, por ejemplo, decirle, mire, usted me permitiría grabar la entrevista porque pues cuesta registrar todo por escrito, y después la información es más rica cuando uno graba porque logra retener el 100% de lo que usted me diga, ¿verdad? Entonces le explica a uno a la persona por qué va a grabar, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Es importante en este sentido. Permítanme un segundo, porque hay gente que todavía está ingresando por acá. Bien. Espero que se salga. Voy a dar las últimas admisiones, disculpen ustedes, porque si no nos vamos a atrasar mucho. ¿Se logra ver, compañeros? Sí se ve, Jaime. Ok, gracias. Bien, esas van a ser las últimas admisiones, hasta que cambie de presentación, porque ya son las 1:15. Bien, entonces el vaciado de la información fue lo último en lo que nos quedamos. Dice, la información debe ser vaciada a partir de la construcción de instrumentos de vaciado, que comúnmente conocemos en el lenguaje antropológico como matrices de vaciado. Estas matrices, bueno, esto primero, dice la información debe ser vaciada a partir de estos instrumentos, es decir, no es que nosotros vengamos y nos sentemos a elaborar nuestro informe final oyendo directamente las grabaciones, por ejemplo, ¿verdad? Sino que ese es un paso del método etnográfico que no puede saltarse, digamos. Entonces, es más, es de los pasos más importantes, ¿verdad? En la parte técnica de la información, de los datos que obtenemos, son los instrumentos de vaciado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esos instrumentos que son tan importantes como la entrevista misma, porque ahí nosotros vamos a, cuando decimos vaciar, también estamos hablando que en ese proceso de vaciar la información estamos ordenando, estamos sistematizando, ¿verdad? Lo que hicimos, le estamos dando un orden, jerarquizando datos, es decir, esto es parte ya de todo el tratamiento
del dato y de la información que nosotros obtuvimos en campo. Entonces, esto es lo más delicado, ¿verdad? Hay que tener bastante conciencia, digamos, que entre mejor nosotros vaciemos, ordenemos y sistematicemos nuestros datos, nuestra información, pues mejor va a ser, más rica va a ser la presentación de esos resultados, el texto que nosotros lleguemos a construir, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Estas matrices, dice aquí en el segundo recuadro, estas matrices deben tener un mínimo de ítems que permitan presentar de manera ordenada y clara la información de la entrevista realizada, ¿verdad? Entonces, es importante construir los instrumentos y que estos instrumentos presenten de manera ordenada y clara la información, ¿verdad? Los instrumentos tienen que servirnos para facilitar la escritura y para argumentar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Nosotros empezamos a redactar, empezamos a escribir un informe de investigación, una etnografía, ya la parte escrita, y necesitamos, para facilitarnos nosotros la misma redacción y escritura, tener una información ordenada y clara, pero también la necesitamos para ir argumentando. Cuando vamos escribiendo y decimos, fulano, fulana me dijo esto y esto, yo lo argumento con una cita de ellos. Entonces, vengo corto y pego lo que me dijo la persona, ¿verdad? Yo voy utilizando, es decir, el texto se va convirtiendo así como la misma entrevista es un acto de comunicación entre dos o más personas, el texto también es parte, ahí no se rompe, digamos, no se rompe la cadena ni la lógica académica, ni la lógica de la narrativa que tienen los sucesos en el campo. Nosotros en el campo recogemos con la observación, con otras herramientas, pero el texto también es la continuidad de ese diálogo, ¿verdad? Yo voy dialogando con las personas en el texto también, porque el texto es el que va a leer, lo que van a leer la entrevista fue mía únicamente, yo sé lo que hablé con la persona o con las personas. ¿Cómo traslado esa entrevista? ¿Cómo traslado ese diálogo, ese acto comunicativo con la otra persona? Pues por medio del texto etnográfico, y por lo tanto tiene que ser una información ordenada, clara, y donde seguimos con ese diálogo porque nosotros vamos poniendo las citas, ¿verdad? Vamos metiendo fragmentos de lo que las personas nos dicen para llevar una narrativa, un orden lógico de lo que hablamos con esa persona. Aquí hay un ejemplo de los instrumentos de vaciado. Esta es una de las formas más comunes en la investigación etnográfica. Esta es una entrevista que se hizo en una de las investigaciones que yo realicé ya hace algunos años con movimientos de jóvenes de la calle, pero solo es el ejemplo. Es una forma de vaciado, que es la más común, es una transcripción literal, ¿verdad? Ese es el nombre del instrumento. Una transcripción literal, ¿a qué se refiere? La transcripción literal es cuando nosotros vaciamos la entrevista al 100% de cómo la realizamos, ¿verdad? Es decir, no cortamos, no cambiamos nada, sino que se hace como el entrevistador preguntó, ahí dice entrevistador, ¿verdad? Entonces te vamos a hacer algunas preguntas, como te dije, etcétera. Esa fue una entrevista que se hicieron entre ellos, un ejercicio donde se puso a los mismos jóvenes a entrevistarse para conocer la herramienta. Entonces se vacía literalmente, ¿verdad? Y como contesta el entrevistado, ¿verdad? Que es en este caso Jason, ¿verdad? Ahí está lo que dice el entrevistador y lo que dice el entrevistado. Como vemos aquí, de dónde es, ¿verdad? Si es una persona de la municipalidad, de un movimiento, si es una persona particular, si es un estudiante universitario, si es un profesor, etcétera, ¿verdad? Lo identificamos con su nombre, identificamos su filiación, a dónde pertenece, la fecha en que se realizó y el lugar, ¿verdad? Es decir, ese encabezado es importante, ¿verdad? Y es, sobre todo, parte de lo esencial.
de lo esencial, ¿verdad? Entonces el encabezado no es un mero formalismo, sino que es parte integral, ¿verdad? Porque nosotros luego tenemos que ir, si digamos yo saco un fragmento de esta entrevista para ponerlo en mi texto, al final a pie de página tengo que poner una nota donde pongo este encabezado, cito quién es, ¿verdad? Pongo el fragmento entrecomillado, un llamado a pie de página y pongo entrevista, Jason, Movimiento de Jóvenes de la Calle, realizada, ¿verdad? Entonces eso es lo que le da la veracidad al dato, ¿verdad? La objetividad y la veracidad al dato, ¿verdad? Que esté bien ilustrado, bien identificado a quién, en cuándo y realizamos la lista. Y bueno, esto lo demás que tiene también una estructura donde vamos poniendo, por ejemplo, aquí dice entrevistador y dice Jason, el nombre del entrevistado. Hay temas por demás, ¿verdad? Como hemos dicho, delicados, temas en donde la gente habla con nosotros, pero quiere mantener cierto nivel de privacidad, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos poner el nombre, entonces ponemos entrevistador, y en el caso donde dice Jason, pondríamos persona número 1, o sujeto número 1, o interlocutor número 1, es decir, esa nomenclatura ya queda más a criterio de ustedes, del investigador, ¿verdad? Pero si la persona no quiere poner su nombre, pues ustedes ponen un seudónimo, puede ser, ¿verdad? Puede ser, como les digo, persona 1, sujeto 1, o en lugar de poner Jason, yo pude haber puesto Javier, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no pongo el nombre, si es así explícitamente el pedido, ¿verdad? La solicitud de la persona, que mire, no quiero que aparezca mi nombre porque es información muy sensible, etcétera. Entonces, ahí pues lo cambiamos. Pero sí debe de llevar esta estructura, ¿verdad? El encabezado y diferenciar bien cuando es el entrevistador el que interviene y cuando ya es la respuesta del entrevistado, ¿verdad? Es parte esencial de esta estructura en este instrumento que les digo que se llama transcripción literal, ¿verdad? La transcripción literal. Ahora bien, tenemos una segunda, estos son solo dos ejemplos. Los instrumentos, no solo hay una amplitud de formas de instrumentos de vaciado, sino que también queda mucho a la necesidad y creatividad del investigador, ¿verdad? Porque dependiendo de la investigación, pueden variar los instrumentos de vaciado. Estos son ejemplos de cómo ustedes pueden iniciar vaciando sus entrevistas. Pero poco a poco uno se va dando cuenta que necesita instrumentos, por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita, que es una matriz de vaciado sobre entrevistas realizadas a profesionales sobre los temas, marginación, marginalidad, marginalidad económica, exclusión social. Es un fragmento de una matriz que se usó para entrevistar a personas especialistas en este tema, pero puede ser que ustedes necesiten más columnas, digamos, ¿verdad? O pueden ser otras formas las matrices de doble entrada, etcétera, ¿verdad? Eso ya se los va a ir requiriendo a ustedes la investigación. Estos solo son simplemente un ejemplo. Aquí ya no vaciamos nosotros literalmente toda la entrevista, ¿verdad? Sino que aquí este es otro tipo de instrumento. Este instrumento lo que hace es que discrimina información, es selectiva, ya no es literal, ¿verdad? Ya no se pone todo literal como si fueron una hora y media, la hora y media, todo lo que se dijo en esa hora y media, sino que aquí nosotros vamos eligiendo. Y aquí tenemos otra estructura, ¿verdad? El encabezado que teníamos acá, que está aquí en la parte del entrevistado, ¿verdad? Donde dice Fernando Cortés y el año, ¿verdad? Las consideraciones sobre la marginación, marginalidad económica, etcétera. Veamos todo el texto que se trabajó con el autor, ¿verdad? Él publicó este texto y la entrevista fue sobre ese texto. Entonces el encabezado identifica el nombre y la bibliografía del texto que se trabajó con él. Este fragmento de una matriz, que era una matriz muy grande, como de 12 páginas más o menos, nos muestra, solo este fragmento nos muestra cómo elaborar. Después de que ponemos todos los datos del entrevistado, yo porque estaba preguntándole sobre este texto específicamente, pero si no, ustedes van a poner ahí solo Fernando Cortés,
Ciudad de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Y la fecha, ¿verdad? Lo mismo que en la anterior, solo la fecha, el nombre y dónde se realizó. Aquí puse todo esto para recordar que la entrevista era sobre el texto. Luego viene la pregunta que dice cómo puede conceptualizarse la marginalidad, ¿verdad? Fue lo que se le preguntó, una pregunta teórica. El tema o subtemas, ¿verdad? Que es el de la marginación. Y aquí viene la cita, es el fragmento, o sea, él me dijo mucho más, ¿verdad? En esa respuesta, por ejemplo. Pero vengo yo y escojo, perdón, y vengo yo y escojo solo un fragmento de lo que él me dijo, lo que a mí me va a servir, lo que yo quiero usar para insertar en mi texto, ya en mi escrito, ¿verdad? Entonces, entre comillas, el concepto marginación permite dar cuenta del fenómeno estructural que surge de la dificultad, etcétera, etcétera. Entonces, yo de la entrevista saco este fragmento. Observaciones es un concepto crítico de marginación y marginalidad. Es decir, aquí en observaciones pongo yo ya, como vimos en el diario de campo, con la observación, la cita es el dato concreto y las observaciones son mis observaciones, mis comentarios, mis reacciones a la respuesta que me dio la persona. Entonces tengo siempre la parte objetiva y subjetiva en el instrumento, ¿verdad? Al igual que lo hicimos con la técnica de la observación y el cuaderno de campo, lo hacemos aquí con las matrices. Hay dos formas de sacar esta cita, este fragmento. Ustedes se sientan a escuchar la grabación y hacen una transcripción literal, y de esa transcripción literal van cortando y pasando a esta segunda matriz, o puede ser de manera directa, desde la grabación. Ustedes van oyendo la grabación y no van transcribiendo todo, sino que escuchan una parte que les interesa, ponen pausa, la transcriben y siguen escuchando. Ya no transcriben el 100% de la entrevista, sino que simplemente transcriben esas partes que para ustedes son centrales, las más importantes, ¿verdad? Son torales. Entonces, tienen esas dos opciones, ¿verdad? Lo ideal es empezar con transcripciones literales y de ahí ir sacando fragmentos, ¿verdad? Para ir aprendiendo todo el oficio, digamos, de la investigación etnográfica. Porque cuando uno tiene la transcripción literal, pues tiene el 100% de la entrevista, ¿verdad? Entonces, después si uno lee, esto que es este fragmento que saqué, no sé por qué lo hice, no me deja claro, yo regreso a la transcripción donde tengo todo y veo, sí, me comí un pedazo, mejor le agrego esto, se entiende más. Es decir, tengo la información completa en la transcripción literal y puedo ir modificando ya la transcripción selectiva, ¿verdad? Ya no la literal, que es como es. Más adelante, cuando pasa lo mismo, digamos, con la guía de entrevista, cuando uno va teniendo mayor experiencia y manejo de el que hacer en la investigación, pues puede ir uno directo de la grabación y acorta tiempos, pero porque hay una experiencia ya en cómo obtener determinada información y discriminar otra, ¿verdad? Pero lo mejor es aprender haciendo los pasos, ¿verdad? Los pasos como son la transcripción literal por un lado y la transcripción selectiva ya en estas matrices de vaciado. De tal cuenta que cuando ustedes escriban, solo vienen aquí a la parte, a la cuarta columna donde dice cita, cortan y pegan en su texto, ¿verdad? Como pudimos observar en las entrevistas a profesionales, el concepto de marginación es un concepto que ha sido manejado desde una perspectiva crítica, como bien lo apunta Cortés en su entrevista, etcétera, y pum, corto y pego, ¿verdad? El concepto de marginación yo ya voy escribiendo de una manera más fluida, ¿verdad? Porque ya tengo la información vaciada, ordenada, seleccionada, ya solo para ir cortando y pegando a mi texto final. Este es, digamos, el objetivo de los instrumentos de vaciado, ¿verdad? Tener una información disponible de una manera clara y ordenada que en cualquier momento nosotros accedemos a ella. Después de esto paso al tema de la pobreza, por ejemplo. Entonces, igual, ¿verdad? Que como tenemos esta matriz, la pregunta iría al tema de pobreza, el subtema sería pobreza, las citas, etcétera. Entonces yo en mis matrices tengo el tema de marginación, tengo otra para el tema de pobreza, tengo otra para el tema de
de urbanismo, porque está en una cuestión de marginalidad urbana. Entonces yo tengo mis matrices bien ordenadas por temas. Y cuando estoy escribiendo mis subtítulos en mi texto final, ya solo voy a la matriz que me interesa y voy jalando las citas, pegándolas y discutiendo con el entrevistador, ¿verdad? Con el entrevistado, perdón, con la persona, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos quedó pendiente de la última vez, ¿verdad? Que sería en esta última fase, que es el registro de la información, ¿verdad? En donde nosotros tenemos ya ese tratamiento. Ahora regreso a esta muy rápidamente, porque en el tema audiovisual, pues no tengo yo la experiencia ni la formación como antropólogo visual, pero aquí hay otras formas de organización y de presentación del dato, porque el texto es audiovisual, ¿verdad? Entonces aquí lo que se hace es editar una edición, pero para eso pues necesitamos software de edición y tener esas capacidades, ¿verdad? Haber estudiado un poco eso para presentar nosotros otro texto etnográfico que ya no es el escrito, sino que es un documental, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ya nosotros necesitamos editar para ver qué parte, pero es lo mismo, el mismo tratamiento de los vaciados en las entrevistas escritas, ¿verdad? Tenemos que ir viendo qué de la entrevista nos sirve, en qué parte se fue por las ramas del entrevistado y podemos cortar, ¿verdad? Discriminar esa información. Entonces, es decir, la edición, ustedes saben que es también cortar y pegar, ¿verdad? Como en la construcción del texto, donde vamos cortando y pegando los fragmentos y las partes que nos interesan discutir con el entrevistado, ¿verdad? Pero esto sí requiere entonces, como repito, ya de un conocimiento en edición de video y tener ese software, saberlo manejar, etc. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, compañeros, antes de pasar a la otra presentación. Sí, licenciado, una pregunta, si me permite. Por favor. En el proceso de vaciado de información en la entrevista escrita, digamos, ¿qué tan, bueno, no sé si la palabra que busco es necesario, pero qué tan, bueno, digamos necesario, qué tan necesario sería por ejemplo, escribir acotaciones como los sentimientos que no se trasladan normalmente a través de las frases que las personas dicen, pero que llevan una connotación más profunda cuando lo está entrevistando uno? Por ejemplo, la persona rompe en llanto o se para de manera levestrada, cosas así como para darle un matiz más profundo a la entrevista. ¿Es necesario eso o es buena idea? ¿O se prefieren dejar los sentimientos de lado como solo para exponer una información así más directa? No, esa es una excelentísima pregunta. Pues no es solo que buena o mala idea, sino que es algo que no estaba aquí y que hay que decirlo. Gracias por traerlo, pues si no se hubiera quedado en el tintero. Yo creo que eso es esencial, digamos. La entrevista antropológica o la antropología en sí también va en la búsqueda eh, de ese comportamiento también colectivo, humano, cultural, social. Y el lenguaje corporal nos dice mucho, digamos, en las entrevistas. Y esto que mencionas o que nos menciona a todos, Joshua, es muy importante porque eso también nosotros lo podemos registrar, lo deberíamos de registrar y valorar en qué sentido se puede usar o no, ¿verdad? Porque, digamos, para nosotros es muy importante ver que ciertas temáticas, como es un dato cualitativo, es un dato subjetivo profundo, el que nosotros buscamos, estamos viendo que hay toda una actitud, ¿verdad? Las actitudes son importantísimas, digamos, en el trabajo etnográfico también, ¿verdad? Es decir, si una persona nos contesta sumamente molesta y se va molestando en el camino porque nosotros, nuestras preguntas se van haciendo incómodas, por ejemplo, en un tema de poder comunitario, y es un alcalde y las preguntas se le vuelven incómodas y lo vemos molesto, eso nos dice mucho, digamos, ¿verdad? Nos puede decir mucho de lo no dicho. Recordémonos que la actitud en nuestro lenguaje corporal nos dice, es también un texto, ¿verdad? Nuestro rostro, nuestro cuerpo, todo nuestro lenguaje
también es un texto, es un discurso, no solo lo dicho, no solo la palabra, ¿verdad? Sino que también ahí hay muchas cosas no dichas en las actitudes, hay muchas cosas que no se están diciendo, o se está diciendo algo y con la actitud, con el lenguaje corporal, se nos está diciendo otra, ¿verdad? Y entonces ese ojo entrenado, que les hablaba yo la vez pasada también, que el ojo se va entrenando, la mirada antropológica se va especializando, se va volviendo más fina, más profunda, más intuitiva. Definitivamente tiene que poner énfasis en las actitudes de las personas que estamos entrevistando, ¿verdad? Es una pregunta muy buena y sí, definitivamente eso se debe registrar, ¿verdad? ¿Cómo? Lo mejor sería, nosotros hacemos nuestra entrevista y tenemos nuestra guía, entonces vamos apuntando en nuestra hoja determinadas cuestiones que vimos, digamos, ¿verdad? Que observamos en la actitud, en las reacciones, en la comodidad, incomodidad, en la tristeza o en la alegría, en toda la emocionalidad de la persona que entrevistamos, ¿verdad? Entonces lo vamos apuntando en nuestra guía para que no se nos olvide en qué momento fue, ¿verdad? Porque la memoria pues nos juega trastadas, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita en la próxima técnica. Entonces, sí, es parte del proceso lo que nos mencionas, ¿verdad? Es lo mejor que se puede hacer, ir registrando también ese discurso no dicho, ¿verdad? A partir de las actitudes, de las reacciones, emociones, de toda esa emocionalidad de la persona que estamos entrevistando, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? ¿Continuamos? Continuemos y si no, ustedes saben que pueden en cualquier momento abrir su micrófono y hacer las preguntas. Bien, vamos al tema de la historia de vida. La historia de vida es entonces nuestra tercera herramienta, ¿verdad? Es una herramienta muy importante porque la historia de vida, pasemos del título y subtítulo, dice la historia de vida o el método biográfico. ¿Por qué pongo los dos nombres? Porque en antropología se conoce como estudio de caso o estudio de vida o historia de vida, y en historia se usa más el método biográfico, ¿verdad? Entonces, nos estamos refiriendo a la misma técnica de trabajo, pero dicha de otra forma, dependiendo la disciplina, ¿verdad? Entonces la podemos encontrar como historia de vida o método biográfico. Y el subtítulo es Historia, Memoria y Recuerdos Individuales y Colectivos, ¿verdad? El subtítulo aquí ya nos profundiza más, ¿verdad? Es una técnica que vamos a usar más para conocer la historia, la memoria y los recuerdos de las personas, ¿verdad? Ella es más específica para ir contando una historia a partir de la memoria y los recuerdos de esa persona o de un colectivo, ¿verdad? Ya no son tanto, las temáticas pueden ser una historia política, ¿verdad? Quien usa mucho esta herramienta es el padre Ricardo Falla, ¿verdad? Que es sacerdote jesuita y antropólogo, él usa mucho la historia de vida. Entonces, estructura toda la historia de vida por ejemplo, de personas que estuvieron desplazadas en México, ¿verdad? Refugiados en México, desplazados en la ciudad también, de sus lugares de origen por la guerra. Entonces, hace la historia de una persona a partir de la memoria y los recuerdos que esta persona tiene y la gente que la rodea. Vamos a ir viendo esta técnica, ¿verdad? Entonces, es una de las herramientas, más utilizadas en la antropología contemporánea. Y estoy hablando aquí específicamente, la encontramos antes, la encontramos siempre, pero no era muy, muy común, ¿verdad? La etnografía clásica usaba más la observación y la entrevista, pero la historia de vida cobra mucho auge a partir de la década de los 90 del siglo XX, ¿verdad? Entonces vamos a tener nosotros libros bastante significativos en donde el método biográfico, la historia de vida, se empieza a volver una herramienta central para el quehacer antropológico. Uno de los libros íconos acá
es el de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, por ejemplo. El de Alicia, de Ricardo Falla, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Estos dos son libros paradigmáticos para que nosotros veamos cómo se lleva a cabo una historia de vida o un método biográfico, ¿verdad? Y es cómo hacer esa historia sobre esta persona a partir de la memoria y los recuerdos que tiene esta persona y el colectivo. Pero no es una historia de vida en un sentido clínico, psicológico, como a los psicólogos, ¿verdad? Que hacen la historia de vida, le llaman ellos a recuperar toda la historia del individuo, sino que aquí es una persona, sí, pero esta persona representa un grupo, un colectivo. A partir de la historia de vida de una persona, nosotros, nosotros estudiamos, interpretamos, ¿verdad? El hecho histórico en el colectivo, en la comunidad, ¿verdad? Es decir, es agarrar a una persona que representa a ese grupo, a ese colectivo, y a partir de esa herramienta poder ir conociendo cómo se vivieron esos hechos, ¿verdad? Desde una manera muy íntima, por eso se va a una de las personas. Entonces tenemos en el subtítulo, repito, historia, memoria y recuerdos, ¿verdad? Esto va a ser aquí muy importante. Disculpa, Jaime. Por favor. Perdón la molestia. Fíjate que unos compañeros te están preguntando si se está grabando la clase. Fíjense, muchachos, que esta no la estoy grabando porque es que he tenido problemas. Ya no me logré comunicar con Jacob, muchachos, se me perdió. Y aquel es el que me había estado ayudando porque como no tengo muy buena señal, aquí en mí cuando grabo como que se me debilita, entonces esta no la estoy grabando. Las demás, solo dos no he grabado, esta y otra, las otras sí, pero en audio nada más. No sé si José Domingo se las está subiendo a algún lugar, ¿no? Licenciada, disculpe, buenas noches. ¿Será que si no puede grabar la clase, pudiera enviarnos la presentación por email? O no sé. ¿Tú tienes acceso aquí al Classroom? Sí, o lo sube al Classroom la presentación. Ya las subí en la tarde, las dos, por eso mismo las he estado subiendo. Bueno, entonces está bien. Disculpe, Jaime, es que fíjese que esta presentación, por lo que tengo entendido, no está en el Classroom. Bueno, acabo de revisar la presentación que usted subió, pero no encuentro esa. Hay ¿Cuál? una ¿La de la un poquito más entrevista? corta. ¿Cómo? La de la entrevista. Ajá. La de la entrevista y la observación participante la subí el 25 de agosto. Vamos a ver. Ya sí, disculpe, ahorita revisé. Okay. Ahorita Gracias. están viendo en mi pantalla, en su pantalla que se abrió esta, ¿verdad? Sí. Sí, ahí están juntas la entrevista y la observación. Aquí ve. Ustedes miran mi pantalla, ¿no? Está solo en PowerPoint. Su pantalla. Ahorita no están viendo la del clavo, está en PowerPoint. Perdón, ok. Pero sí, ahí No, están solo las está dos. la de PowerPoint. Y la de hoy la subí a las 2 de la tarde. Ok, pero sí se la subí, le subí la historia de vida y los grupos focales, que es lo que vamos a ver hoy. Se las subí al Classroom, entonces pueden ver. Sí, gracias. Sí, están Sí, las está. dos. Disculpe, me confundí Pero que dice porque porque usted había... empecé a grabar audio, como vamos a empezar con lo nuevo, digamos. Lick, una molestia nada más, solo para comentarle, yo estoy grabando la clase Ajá. y puedo subir Sí. el link más tarde al Classroom para que todos tengan acceso. Perfecto, muchas gracias. Mira, te agradezco mucho, de verdad. Sí, no hay pena. Lo que Solo pasa es que, no miren, yo aparece me el hago chat y algo de todo, nada bolas más, aquí pero todavía y como que él me ayuda en lo que doy la clase de grabar, pero creo que he tenido problemas. sí, no hay pena, ahí con gusto la subo, solo que aparece el chat y todo, Sí, no así. importa. La cosa es que esté ahí la explicación y todo como referencia, ¿verdad? ¿No? Entonces yo más tarde la estaría subiendo.
Muchas, no, está re bien, muchas gracias, Joshua. Vale, muy fino, muchas gracias. Un gusto. Excelente, entonces ahí tenemos ya la clase de hoy. Las anteriores sí las tengo en audio, y esta pues ya la empecé a grabar ahorita en audio. Bien, muchas gracias a todos y todas por las observaciones. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, la historia de vida, según algunos conceptos claves, según Juan José Pujadas, que es uno de los historiadores que más ha abordado metodológicamente esta técnica, ¿verdad? Yo voy a subir también algunos textos que no son de lecturas obligatorias, pero para que ustedes los tengan archivados y les sirvan. Juan José Pujadas dice: los términos más frecuentes utilizados en este campo son biografía, autobiografía, historia de vida, historia personal, narración biográfica, relato biográfico, documentos personales y fuente oral. ¿Por qué les pongo esto? Porque es lo que les digo, la historia de vida y la etnografía en general ha sido empezada a ser utilizada cada vez más por otras ciencias sociales. Y a veces cada una le va dando sus propios nombres, pero nos estamos refiriendo siempre metodológicamente a la misma herramienta. Entonces, para mí es importante que ustedes tengan esto, ¿verdad? Que son diversas formas en que se le llama a la historia de vida, ¿verdad? Biografía, autobiografía, historia de vida, historia personal, etcétera, lo que vemos aquí. Entonces, esto primero es esencial, ¿verdad? Ver que se le nombra de diferentes formas a la herramienta, pero estamos hablando prácticamente de la misma herramienta metodológica. Dice, 2, es una técnica que busca la construcción de una trayectoria de vida desde los propios términos del sujeto entrevistado y a partir de sus propios recursos. Esto es clave. A mí no me gusta estar poniendo tanta negrita porque después al final nos confundimos, pero esto lo hubiera puesto hasta en mayúsculas, porque dice que es una técnica que busca construir la trayectoria de vida, pero desde los propios términos del sujeto y sus propios recursos. Es decir, nosotros recogemos, como vimos, por eso quería yo que termináramos de ver en el tema de la entrevista, esas formas de registro, como vimos la transcripción literal, de cierta forma la historia de vida es una forma en que se vinculan, digamos, o se combinan, es la palabra, en que se combinan la entrevista a profundidad, ¿verdad? Con los sujetos, pero tiene un objetivo más allá, ¿verdad? La entrevista a profundidad puede ser de varios temas a la vez. Aquí son varios temas, pero sobre la trayectoria de vida de esa persona, nada más específicamente. Y entonces nosotros vamos a transcribirlo, o el texto que nosotros realicemos va más en función de dar la voz de la persona, de hacer emerger la voz de esa trayectoria de vida de la persona que entrevistamos, en sus propios términos y a partir de sus propios recursos, es decir, con su lenguaje, con sus herramientas cognitivas, con sus propias formas de lógica y estructurar a la realidad. Es decir, no vamos a decir, no, que esta persona no habla bien, no se expresa bien, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner aquí, le voy a cambiar acá, aquí quiso decir esto, pero no, ¿verdad? No quiso en realidad decirlo, sino quiso decir esto otro. Entonces empezamos nosotros realmente a editar y a cambiar todo el sentido de lo que la persona dijo, no, ¿verdad? Aquí lo que nosotros tratamos es de hacer una entrevista que luego vamos a transformar en un texto en donde el protagonista o la protagonista va a ser la persona a quien estamos aplicándole la herramienta de la historia de vida. Entonces usamos los propios términos, los propios conceptos y categorías que esta persona utiliza y sus propios recursos para poder explicar, sus propios recursos explicativos y lógicos, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión muy importante para que tengamos nosotros en cuenta. Dice, sin embargo, es el etnógrafo quien recoge, traduce y redacta dicha trayectoria para darle una coherencia o bien una forma inteligible. Esto es distinto, ¿verdad?
Nosotros vamos a respetar los conceptos, las categorías, las palabras, las lógicas de representar la realidad de la persona, es decir, sus propios términos y sus propios recursos. Pero lo que vamos a hacer nosotros es más un trabajo de edición etnográfica, digamos, ¿verdad? Porque nosotros cuando hablamos, nosotros no nos escuchamos, ¿verdad? La mayoría de veces en un diálogo con una persona y pasamos horas platicando, pero si nos grabáramos, nosotros nos daríamos cuenta, y ese es un ejercicio que en algún momento vale la pena hacerlo, ¿verdad? Grabarnos cuando estamos hablando por teléfono, por ejemplo, o cuando estamos en alguna charla con algún amigo o amigos. Es un ejercicio que nos ayuda a ver que nosotros no hablamos de manera lineal y plana, ¿verdad? Nosotros saltamos comúnmente, nosotros no nos damos cuenta porque estamos metidos en el diálogo, pero nosotros estamos brincando de un tiempo a otro y cambiando de tonalidades, es decir, no hablamos ni plano ni lineal, ¿verdad? Cada zona, muchas veces nos están contando algo y esto algo que nos están narrando, darse esa mática, pero entonces nosotros lo que hacemos, como es ir traduciendo, redactando esa trayectoria más lineal, ¿verdad? Porque el texto ya es otra cosa, el texto no es una charla, ¿verdad? El texto ya es una narración que debe ser inteligible para que no se pierda el lector, para que el lector lleve toda una lógica, ¿verdad? Del discurso que se está mostrando de esta persona, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los conceptos, por eso pongo aquí conceptos claves, ¿verdad? En primer lugar, entender que se le da varios nombres, ¿verdad? La vamos a encontrar con varios nombres, dependiendo la disciplina. Lo segundo es que lo que busca esta técnica es construir una trayectoria de vida desde la propia subjetividad de la persona. Y lo tercero es que nuestro trabajo es ya darle toda una forma, una lógica, ¿verdad?, a esta trayectoria a partir del texto etnográfico, ¿verdad? Entonces nosotros ya tuvimos 4 sesiones de 2-3 horas con la persona, digamos, tenemos bastante información. Nosotros ya decidimos cómo organizarla, respetando los propios términos y recursos, pero sí dándole nosotros, porque somos los autores, la estructura, ¿verdad? Entonces ya nosotros decidimos cómo lo vamos a ir ordenando, si vamos a ir de una manera lineal desde su niñez, juventud y adultez, por ejemplo, o si vamos a ir hacia atrás, ¿verdad? Vamos a partir del momento actual y luego nos vamos para atrás explicando por qué esta persona es lo que es, y nos vamos para atrás para explicarlo. Es decir, ahí ya es toda la parte creativa, toda la parte, como les decía, de carpintería del autor, ¿verdad? El etnógrafo, el antropólogo, la antropóloga, ¿verdad? Nosotros ya podemos ir decidiendo. Antes era todo lineal, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver porque la etnografía y todo el trabajo etnográfico como está hecho, no solo con personas, sino que está hecho sobre situaciones culturales, sociales, sobre el hecho social, el fenómeno cultural. De cierta forma nosotros podemos ir viendo que van cambiando esas formas metodológicas y teóricas, como hablábamos la sesión pasada, también comparado con el arte, por ejemplo. Nosotros vemos en el cine que el cine, tanto el antiguo como el tradicional, el cine clásico, eran películas lineales, ¿verdad? Empezaban en el principio y tenían un nudo, un desarrollo y terminaban en el final. Luego empezamos a ver técnicas distintas de otras narrativas, otras estéticas en el cine, donde no se empezaba en el principio, sino empezaba en una escena de lo que pasaba en la vida en medio, ¿verdad?
de la película y luego empezaban a retroceder para contarnos por qué llegaron a ese lugar y después se vuelven a adelantar o son varias historias que se encuentran, es decir, vemos que la narrativa, la estética, la técnica para narrar lo que pasa con una persona o lo que pasa con una familia, etcétera, en el cine es muy comparable con la etnografía. La etnografía pasa de esa etnografía clásica, ¿verdad? En donde va con una perspectiva desde el funcionalismo todavía con una perspectiva bastante fuerte del evolucionismo, ¿verdad? Que es bastante técnica, dura y que va narrando todo así por bloques, pasa a hacer una etnografía, a hacer textos más literarios, no porque sea ficción, sino porque es lo que les digo, ya no son planos ni lineales, ¿verdad? Sino que pueden ir desde el presente del sujeto hacia atrás o pueden ir de un momento de ruptura clave de esa persona y después regresar para explicarlo, después volver a ir al presente, etcétera, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros vayamos organizando y cómo nosotros le damos estructura al texto de la historia de vida de esa persona, eso es cuestión del autor. Lo que sí es que para que la técnica realmente sea formal o sea asumida como una técnica etnográfica, debe respetar esto que pongo aquí, los términos del sujeto y los propios recursos con que él cuenta su historia. Lo que nosotros vamos a decidir es cómo organizarla para hacer un texto que sea inteligible al lector, ¿verdad? Que lo lleve a comprender realmente la historia, la trama de esta persona con la que trabajamos. Bueno, son trayectorias y relatos de vida lo que vamos a construir, ¿verdad? ¿Qué vamos nosotros a identificar para que esta historia, porque nosotros tampoco podemos contar la historia de una persona en su totalidad, ¿no? Es decir, contar toda la historia de su vida? Y por eso les digo yo, las herramientas, tal vez no es la palabra, pero más puras, digamos, las primeras van a ser la observación y la entrevista a profundidad. Luego van a haber combinaciones de técnicas que nos permiten llegar a otros niveles de registro. Y aquí nosotros vamos a ver una similitud con los momentos de la observación etnográfica. Es decir, las trayectorias y relatos de vida tienen que ir dirigidas hacia una temática central, ¿verdad? No vamos a contar, como les dije, si tiene 30 años, los 30 años de la persona, si tiene 60, los 60, no terminaríamos jamás, ¿verdad? Tenemos que identificar momentos, como en la observación decíamos, qué vamos a observar, con quiénes, cuándo y cómo. Igual aquí tenemos nosotros que decidir, ¿verdad? Entonces, de la trayectoria o del relato de vida de esta persona, yo voy a identificar momentos trascendentales, ¿verdad? Es decir, qué momentos fueron trascendentales en su vida. En momento, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto para partir de la realidad. Yo tuve la oportunidad de estar con ahorita de mis últimas entrevistas largas fue Carlos Guzmán Boca, ¿verdad? Que se murió ya hace un par de añitos. Y él me decía, mire, yo en la universidad estaba en un momento de crítico, me dice, político. Y yo era joven y yo le iba a entrar a la política universitaria y estaba muy difícil. Y en ese momento me dan la beca a Francia, ¿verdad? Porque uno de sus momentos más importantes fue cuando se va a Francia. Ahí conoce a Jean-Luc Herbert y hacen el libro famoso que cumple 50 años este año con La Patria del Criollo, ¿no? De Severo y el de ellos, Guatemala, una interpretación histórico-social. Me dice, si yo no me voy, si esa beca no me sale, no estaría vivo, me dice, muy posiblemente no estaría vivo, ¿verdad? Porque las cosas se estaban poniendo muy feas. Entonces ahí hay un momento trascendental, digamos, ¿verdad? Por poner un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Ese fue un momento trascendental que le permitió abrirse, formarse más, conocer a alguien con quien iba a darnos una gran obra, la antropología de las ciencias sociales guatemaltecas, y no morir, ¿verdad? No ser asesinado. Es un momento trascendental, o momentos de quiebre, digamos, ¿verdad? Los momentos de quiebre
son también, pueden ser momentos traumáticos, digamos, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo concreto, verdad? Digamos, la persona lleva una trayectoria, ¿verdad? Está desarrollando una trayectoria y sufre la muerte, por ejemplo, de la madre, del padre o de la pareja, etcétera, algo, digamos, que es un evento traumático que significa ahí que cambie de rumbo, ¿verdad? Es decir, aquí en las trayectorias y relatos de vida lo que nosotros estamos buscando es toda esa trama y el drama, ¿verdad? Y no me refiero al drama en el sentido coloquial, ¿verdad? De una telenovela o algo triste, sino el drama de una persona que se refiere ya en términos científicos. El drama es aquí todos esos momentos que hacen que mi vida, ¿verdad? Que mi vida no sea ni lineal, sino nuestra vida siempre gira, ¿verdad? Y los momentos de quiebre son momentos de cambio radical, donde pueden ser sobre todo momentos más traumáticos. Jaime, perdón. Por favor. Tengo una pregunta, ¿las trayectorias y relatos de vida todavía entran dentro del mismo tema de la entrevista etnográfica? Sí, sí, sí. Exacto. Digamos, la historia de vida es una historia etnográfica, una historia una entrevista, perdón, etnográfica, solo que tiene algunas otras características, ¿verdad? Como hemos visto en algunas diapositivas anteriores, ¿verdad? Lo que busca es ir a construir la historia, es decir, esa trayectoria de vida de una persona, ¿verdad? La entrevista sí, en sí misma, la que vimos anteriormente, vos llegas a la comunidad, entrevistas a varias personas de manera profunda y te llevas esa información, ¿verdad? Pero entrevistaste a 10, 15, 20 personas para conocer un fenómeno, un hecho sociocultural. En el tema de la historia de vida haces esto, pero solo, digamos, el actor central ahí o el sujeto central es una persona. Sí vamos a entrevistar a otras personas, como vamos a ver ahorita más adelante, pero la diferencia es que aquí vos haces varias entrevistas a profundidad, pero para construir la trayectoria de una persona, ¿verdad? No de una comunidad. O sea, sí quieres ver a la comunidad a partir de esa persona, pero vos haces la entrevista, la haces en función de construir la trayectoria y el relato de vida de una persona en particular. Esa es la diferencia, ¿verdad? Es una entrevista etnográfica, porque para generar para registrar la información de esa persona, lo que haces es aplicar entrevistas a profundidad, pero sobre una persona, sobre su trayectoria de vida, ¿verdad? Entonces por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero sí, la base para hacerlo es la aplicación de una entrevista etnográfica. Y con esto que preguntaba Esdras, digamos, por eso decía, entonces, solo que en esta entrevista nosotros vamos a ir a identificar momentos de la vida de esta persona, ¿verdad? Momentos trascendentales, decíamos, que los llevó a trascender en lo que hacían y los llevó a lugares donde no se imaginaban, momentos de quiebre, que son momentos traumáticos, ¿verdad? Momentos que cambian la vida así de manera instantánea, ¿verdad? Más radicales, momentos de cambio, ¿verdad? Porque hay momentos de cambio. Puede ser que la persona pertenecía a una organización, por ejemplo, determinada identidad política, y de repente cambia por alguno de estos otros momentos. Y los momentos de crisis, ¿verdad? Momentos de crisis, que es cuando una persona está siendo perseguida, o la persona es diagnosticada con alguna enfermedad, o en el caso que pongo el ejemplo de Alicia, ¿verdad? Del texto de Falla, en donde pues ella está llevando a cabo toda su niñez y toda su cotidianidad, y de repente hay un momento de quiebra que le genera un momento de crisis, porque tiene que moverse inmediatamente, salir al exilio. Entonces, si ustedes se imaginaran, ¿verdad? Porque no llega tanto a
mi capacidad para hacer esto, pero digamos que hubiera una mano con una aguja y un hilo que está tejiendo estos 4 momentos que les menciono, ¿verdad? Yo los pongo así en un esquema con viñetas los 4, pero en realidad todo esto nos pasa a nosotros a veces juntos, o los 4 juntos, o 2 juntos, o 3, no sé si me voy a entender en ese sentido. Nuestra vida está constituida de un conjunto y de una serie de momentos trascendentales, de quiebre, de cambio, de crisis, ¿verdad? Y a veces se combinan, no es que solo tengamos momentos trascendentales, ¿verdad? Porque ese momento trascendental que lleva a Francia, a Carlos Guzmán Bockler, para que no lo asesinen, también genera en él un momento de cambio, ¿verdad? Y él empieza a conocer el socialismo real ahí en Francia, y empieza a tener una idea más profunda y una lectura de Marx distinta, porque es uno de los principales autores que influyen en la antropología y en las ciencias sociales desde el marxismo en Guatemala, ¿verdad? Severo, Martínez, Carlos Guzmán Bockler, Humberto Flores Alvarado, etcétera. Entonces, digamos, esto se entreteje, ¿verdad? Yo lo pongo así de una manera, digamos, a manera de ejemplo. Pero lo que nosotros vamos a ir viendo son esos momentos y tener claridad de qué queremos hacer. O sea, la trayectoria de vida de un académico, o sea, nos vamos a enfocar en su vida académica y vamos a ir tocando, dando pinceladas de su vida personal, de su vida institucional, de los amigos, de sus redes sociales. Es decir, vamos a ir construyendo a la persona, pero el centro de interés va a ser su vida académica. Si vamos a hacerlo sobre un artista, si vamos a hacerlo sobre un político, si vamos a hacerlo sobre una líder comunitaria, si vamos a hacerlo, etcétera, ¿verdad? Es decir, sobre una mujer campesina como Telma Cabrera, por ejemplo, que nosotros hemos estado trabajando con ella, es cómo ella se fue constituyendo en una líder campesina y se constituye en Codeca, cómo empieza todo su trabajo, pero obviamente tocamos cosas de su vida, pero lo central es esa trayectoria, el relato de vida de Telma como política, como defensora de derechos, luego como política, es decir, esos momentos de cambio, ¿verdad? Trascendentales, donde pasa de ser una de Codeca a ser la candidata del MLP, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí les voy poniendo ejemplos concretos de qué es la historia de vida. Se enfoca en una persona, ¿verdad? Se enfoca en la trayectoria de vida aplicando la herramienta de la entrevista, ¿verdad? Como preguntaban ustedes hace un momento. A partir de la entrevista yo construyo la trayectoria, el relato de vida de una persona, ¿verdad? Vamos bien. Ahora bien, ¿a qué nos enfrentamos? No sé si hay alguna pregunta antes de pasar acá. Disculpe la molestia, licenciado. Chicas, muy buenas noches, le saluda Oscar. No sé si le puedo realizar alguna duda. ¿Qué tal, Oscar? Sí. Por favor, decime. Muchas gracias, licenciado. Mi duda es, digamos, que usted mencionaba un tipo de edición etnográfica. Entonces, digamos, ¿cómo realizamos la edición etnográfica, pero sin perder la naturalidad de los conceptos y categorías del sujeto entrevistado? Porque vos no vas a mover, digamos, es que la palabra ahorita se me olvidó, no vas a tocar, ¿cómo se diría otro sinónimo? No vas a transgredir, digamos, el discurso de la persona. Lo que vas a hacer es darle estructura a ese texto, es decir, el índice, ponete. Vos vas a hacer el índice, o sea, vos vas a ser el autor de cómo vas a contar esa historia, ¿verdad? Si vos vas agarremos el ejemplo otra vez de la compañera Telma Cabrera. Si vos vas a decir la niñez de Telma, por ejemplo, después vas a decir la juventud de una defensora de derechos humanos, ¿verdad? La madurez de una política. Ahí vos ya llevas una narrativa. O sea, vos tenés
4 o 5 entrevistas con ella, pero vos decidís cómo organizarla, cómo vas a contar la historia. Ahí vas en una forma lineal, de su niñez a su juventud hacia su adultez, ¿verdad? De ser una niña en su comunidad, pasa a ser una lideresa nacional y de ser una lideresa de joven, pasa en su etapa madura a ser ya una candidata política que trastoca las estructuras del sistema, ¿verdad? Es decir, vos decidís cómo haces esa estructura, pero lo que está dentro del texto, eso sí no lo trastocas, digamos. O sea, sí vas a ir dando algunos, obviamente eso es autor, pero cómo cuenta ella esos 3 momentos es lo que vos no vas a tocar, porque lo estás narrando desde la lógica y los recursos de la compañera, de la sujeta que está hablando con vos. No sé si me doy a explicar en ese sentido. Sí, muchas gracias, licenciado Chicas, muy amable, ya me quedó más claro. Gracias, Oscar, ¿no? Excelente también la pregunta, sí, a eso se refiere, digamos, nosotros como editores etnográficos, digamos, le damos la forma al texto de cómo lo vamos a contar, o partimos de la candidatura, ¿verdad? Año 2019, ¿verdad? Pum, la candidatura y nos vamos hacia atrás para conocer la trayectoria de esa persona que se tiró 2019 e hizo temblar las obras del Estado, el patriarcado, el racismo y todos los mecanismos de poder de este lugar llamado Guatemala, lo hizo temblar. Entonces vos te vas del 19 para atrás, o como te dije, o te vas desde que era niña hasta que llega ahí. Digamos que la forma que el texto va a llevar, cómo se va a narrar, eso lo decide el autor. Pero lo que está dentro, lo que va, las letras que vamos a leer los lectores están llenas del discurso, del relato de la persona, ¿verdad? Son sus palabras, son sus formas de narrarte cómo vivió su vida, cómo entiende la política, cómo entiende a Guatemala, por qué se metió a eso. Todo ese contenido es la voz de ella. Lo que yo decido nada más es cómo lo estructuro, cómo lo organizo, ¿verdad? Por ahí va la cuestión en esa parte de lo de la edición, ¿verdad? Bien, entonces, aquí nos metemos nosotros con una técnica como esta, ¿verdad? La historia de vida, el método biográfico, les decía que nos recordáramos bien de esto de historia, memoria y recuerdos. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar con la memoria. Vamos a trabajar con fuentes primarias y con textos como investigadores para ir articulando y para ir reforzando. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero el recurso central, compañeros y compañeras, esto es pero esencial, el recurso central de la historia de vida es la memoria del sujeto. Es decir, la persona nos va a contar su vida desde lo que sabe y recuerda de sí mismo, de sí misma. Y aquí tenemos entonces una problemática, que la memoria no solo es recuerdo. Miremos el primer cuadro. La memoria implica recuerdo y olvido. Cuando yo les cuento algo a ustedes me digan, mírele que cómo era la clase que usted da en el 99 cuando usted entró. Y yo les empiezo a narrar, es decir, yo lo primero, o sea, el recurso cognitivo que está operando y que en ese momento es la memoria, yo pum, accedo a mi memoria inmediatamente y me empiezo a recordar y empiezo acto siguiente a narrar. Como les decía en la clase del semestre pasado, cuando teníamos aquel debate, ¿qué fue primero? El pensamiento o la palabra, ¿verdad? El concepto o la palabra. Primero, bueno, y llegábamos a la conclusión de que primero es el concepto, ¿no? La idea, y luego la nombramos. Yo primero pongo todo el ejercicio mecánico en mi cabeza, ¿no? En mi mente, sobre todo, para recordar y empiezo a narrar. Pero si ustedes vienen y le preguntan eso mismo a un compañero mío de clase, les va a contar otras cosas más, ¿verdad? Porque en lo que yo recuerdo también hay mucho olvido, ¿verdad? Hay cosas que se me olvidan. Y esa persona va a recordar cosas, y va a recordar y les va a contar cosas que cuando yo lo escucho digo, pero ¿a qué se le olvidó esto? Eso no fue exactamente así.
por ahí pasó tal cosa. Y ahí viene el tema de la reconstrucción, ¿verdad? Entonces la memoria, nosotros cuando nos metemos a trabajar memoria, que es un campo de las ciencias sociales, tenemos que saber que lo primero con lo que lidiamos es que la memoria implica recuerdo y olvido, ¿verdad? La persona no nos va a contar un suceso al 100% como que alguien hubiera grabado en video. Pues, ¿qué les digo yo? Va, digamos una lectura de boletín, ¿cómo era una lectura de boletín en el 99? Y alguien lo grabó, ¿verdad? Entonces yo les cuento y después ustedes acceden al video. Van a decir, ¿qué es lo que dijo el link? Bueno, ahí está lo que dijo Jaime, pero no fue tan así, porque el video va a registrar el hecho al 100%, el hecho de una manera objetiva, concreta. Yo no, ¿verdad? Los seres humanos lidiamos con que la memoria de recuerdo y olvido. Entonces, nos tenemos que saber qué es el punto de vista cuando nosotros recogemos la trayectoria, la trama, el drama de la vida de una persona. Sabemos que es su memoria, ¿verdad? Nos va a contar lo que está depositado en su memoria, ¿verdad? Y lo que está depositado ahí son sus recuerdos, pero también hay omisiones, ¿verdad? Hay cosas que olvidó. Y esto es importante, quédenselo ahí porque esto lo vamos a retomar ahorita porque necesitamos ir a otras personas también. Bueno, entonces implica recuerdo y olvido. 2, dice, la memoria son procesos de construcción de uno o varios recuerdos colectivos, ¿verdad? Entonces, la memoria, cuando hablamos de memoria como concepto sociológico, antropológico, no estamos hablando solo de la memoria como nosotros coloquialmente nos referimos a la memoria, es recordar o retener. Qué buena memoria tiene, ¿verdad? Se acuerda de todo, o aquel tiene malísima memoria, ¿verdad? Eso es el concepto coloquial, como lo usamos nosotros todos los días, en la casa, en la calle, la palabra memoria. Pero el concepto memoria, el concepto antropológico y sociológico, se refiere a los procesos de construcción colectivos de las comunidades, de los pueblos, de los colectivos en general. La memoria es entendida desde la antropología y la sociología como ese proceso de construcción de los recuerdos de todo el grupo, ¿verdad? La memoria histórica, ¿verdad? ¿Cuál es la memoria? ¿Cómo se construye o cómo es la memoria de las comunidades en Santiago Atitlán? ¿Cómo es la memoria en Sololá en ese sentido? ¿Cómo es la memoria en Chimaltenango? ¿Cómo es la memoria en el Oriente, en Zacapa? Digamos, los pueblos, las comunidades tienen distintas formas de construir el recuerdo de lo que vivieron en el conflicto armado. O hablemos del Stan, por ejemplo, o del Mitch, por ejemplo, que fueron 2 huracanes fuertísimos, cómo lo recuerdan las comunidades, ¿verdad? Entonces son la memoria natural, la memoria histórica, es decir, cómo se construyen los recuerdos de manera colectiva, ¿verdad? Eso se refiere al campo de los estudios de memoria en ciencias sociales. Y por último, es la síntesis de uno o varios hechos singularizados a partir del recuerdo colectivo. ¿Qué quiere decir esto? En la historia de vida, específicamente, vamos aquí regreso e insisto, digamos, en remarcar que nosotros estamos recogiendo el recuerdo y el olvido de esta persona. Esta persona, la memoria de esta persona es la síntesis de uno o varios hechos que ella singulariza a partir del recuerdo colectivo. Es decir, ese hecho le pasó a todo el pueblo, digamos. O ese hecho pasó, lo vivieron todos los de la clase del 99 con los que yo estudiaba, o ese hecho le pasó a todos los que estuvieron en la plaza un sábado. Es decir, el hecho histórico, el hecho social, el hecho cultural, el hecho político le pasa al colectivo. Pero cómo lo cuente cada quien es diferente, ¿verdad? Es decir, mi memoria es la síntesis de uno o varios hechos que yo singularizo
a partir de lo que nos pasó a todos, ¿verdad? Entonces, si yo llego y les pregunto a mis compañeros en el 2003, 2004, lo que pasó en la plaza, digamos, cuando se hicieron las protestas contra el TLC, y bueno, nos violentaron y llegaron y tiraron bombas lacrimógenas desde todos lados y hubo un gran caos. Y ahorita ustedes vienen y quieren hacer una investigación sobre eso, ¿verdad? La reconstrucción de la memoria de las jornadas contra el Tratado de Libre Comercio. Y se van y reducen su grupo a estudiantes universitarios y agarran un grupo de 20 personas. Todos estuvimos ahí, los 20 estuvimos ahí, pero cada uno va a singularizar ese hecho, ¿verdad? Y su memoria es la síntesis de esa singularización, ¿verdad? Yo lo reduzco en mi síntesis, pues pasó esto, esto y esto. Entonces ustedes van a varios para poder construir lo colectivo, si eso es lo que quisieran hacer. Ahora si quieren tener uno de esos 20 que estuvo ahí, trascendió y ahorita se volvió un líder muy conocido, por ejemplo, ustedes quieren hacer la historia de vida de él, pues van a ir a recoger la memoria de él y a esa le van a dar más peso. Van a singularizar, van a agarrar a esa persona y van a ir más sobre ella. Van a aplicar la técnica de la historia de vida, quieren saber qué vivió esa persona, ¿verdad? Entonces, estos 3 pasos es a lo que nosotros nos enfrentamos con esta herramienta. Recuerdo y olvido, un proceso de construcción de recuerdos colectivos, pero esos recuerdos colectivos en una persona, en la persona se vuelven síntesis, se singularizan, ¿verdad? Y se vuelven particulares, son los recuerdos particulares de alguien. Ustedes, por favor, me van interrumpiendo si van teniendo alguna duda. La historia, dice, la historia es comparación y constatación de los relatos y la memoria con los hechos registrados. Entonces, aquí está la primera parte es la memoria. La memoria es todo esto que hablamos, ¿verdad? Es la subjetivación de un hecho por una persona. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo que acabo de decir. La subjetivación es cómo yo lo internalizo, cómo yo lo recuerdo, cómo yo lo narro, ¿verdad? De qué me acuerdo y de qué no. Y eso es la memoria. Ahora la parte de la historia. La historia se supone que no es una subjetivación. La historia, en la historia de vida nosotros recogemos la memoria, pero también tenemos una parte donde comparamos y constatamos los relatos y la memoria con los hechos registrados, institucionales, formales, académicos, etc. ¿Aquí a qué me refiero? Entonces yo vengo y recojo la experiencia de una de mis compañeras que estuvo en ese evento. Yo quiero hacer una historia de vida de ella, porque hoy, digamos, es una de las principales defensoras de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, a mí me interesa conocer la trama de su vida. Yo quiero hacer una historia de vida de ella, ¿verdad? Y voy a este hecho. Entonces, ella me va a contar lo que ella recuerda, ¿verdad? Llevo un nivel que es el de la memoria, pero luego vengo yo y con lo que ella me cuenta, yo me voy, por ejemplo, a los registros, puede ser que yo vaya a los periódicos y yo lea qué pasó ese día desde la posición institucional o formal. ¿Qué dice Prensa Libre? ¿Qué dice el periódico? ¿Qué dice el Siglo XXI sobre lo que pasó ese día? Me puedo ir a los archivos de gobernación o de la PNC y ver qué registraron, cómo registraron el hecho desde la perspectiva institucional, ¿verdad? Cuáles son, qué dicen los partes policiales, ¿verdad? ¿Qué dicen los periódicos? O puedo ir a textos que hayan escrito, publicaciones, artículos que se hayan escrito en la U sobre ese hecho, ¿verdad? Entonces, aquí ya empezamos nosotros a ver que no todo es, como les decía en la observación, nuestros mayores detractores, ¿verdad? De la metodología antropológica, que eso cualquiera lo hace, ¿verdad? Cualquiera se para a ver una dinámica y la describe, y veíamos que la observación no era eso, ¿verdad? Era mucho más complicada y profunda. La historia de vida tampoco es solo que yo me sienta que me cuente su historia a una persona, no, recojo todos los elementos en estas entrevistas a profundidad con la persona, pero luego empiezo a aplicar el método también, ¿verdad?
Las herramientas de la etnografía, dijimos, tienen un método, son sistemáticas. Entonces yo voy también y comparo lo que me está diciendo esta persona a partir de su memoria, también lo comparo con los hechos, cómo los registraron también en otros espacios, ¿verdad? Otras personas, periodistas, policías, columnistas, académicos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí empiezo yo a hacer ya un tratamiento de esa información, a construir. Ahí ya viene la parte interpretativa, ¿verdad? Donde yo ya empiezo a construir los hechos a partir de lo que me dice la persona y de lo que está registrado en las fuentes primarias, periódicos, etcétera, partes policiales, artículos, etcétera, como mencionaba. Entonces está esta relación entre memoria e historia, ¿verdad? Ya en algún momento, precisamente de eso le vamos a pedir a Mauricio que nos hable un poquito el debate que hubo con los historiadores, porque esta fue una corriente muy fuerte que empezó en los 90, y los historiadores clásicos se pusieron con los pelos de punta y fue un debate bien fuerte diciendo que los estudios de memoria no tienen ninguna validez porque no van a la fuente primaria. Bueno, los que hacen estudios de memoria histórica, les decían, bueno, pero las fuentes primarias las escribió una persona y esa persona también recuerda y olvida, ¿verdad? También las registra desde su subjetividad. Entonces, bueno, un debate muy, muy rico e interesante. Entonces son estas dos cosas, memoria e historia. Y aquí viene el tema de las redes sociales. Entonces, cuando yo hago una historia de vida, tengo aquí al centro a Ego, como ven ustedes. Eh, Tengo aquí a Ego, ¿verdad? Ego es como en los árboles genealógicos para hacer de parentesco, Ego es la persona sobre la que se está hablando, ¿verdad? Entonces yo entrevisto a Ego, yo entrevisto a la persona, esto es lo central, pero necesito para reconstruir la historia de vida toda una mirada colectiva, ¿verdad? Aquí dice, las redes sociales, la mirada externa es la mirada externa sobre el sujeto, la construcción del trayecto de vida y los momentos grupales, colectivos y trascendentales, pero vistos desde los compañeros más cercanos, regresemos a Guzmán Bocler, sus compañeros más cercanos de la universidad, la familia y los amigos, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros ahí sí ya a reconstruir la historia de vida de una persona, no solo desde ella misma, sino que sí llegamos a otras personas muy íntimas que la rodean para complementar la mirada de ese sujeto o de esa sujeta desde una perspectiva completa, total, ¿verdad? Entonces, venimos viendo todo esto, ¿no? Es la historia, la trayectoria y el relato de vida de una persona, de todos esos momentos. Vemos que vamos a partir de su memoria, vamos a contrastarlo con los hechos con fuentes primarias u otro tipo de fuentes secundarias, que serían estas, ¿verdad? Otras personas. Entonces lleva todo un proceso metodológico la construcción de la historia de vida. Hacemos entrevistas a profundidad con la persona, pero también con su entorno más íntimo. Entonces reconstruimos la vida de una manera completa. La trayectoria de vida de esa persona la reconstruimos desde la parte intrínseca, que es la misma persona, aquí Ego, y la parte extrínseca, ¿verdad? Su vida completamente vista desde la interioridad de la persona y desde cómo la ven y la entienden los otros más cercanos. Entonces la historia de vida consiste e implica eso, ¿verdad? Trabajar también con una mirada íntima de la persona y con una mirada un poco más amplia del grupo más cercano, ¿verdad? Por ahí va la cuestión. No sé si hay sobre esto alguna preguntita. Una pregunta. Cuando estamos Por favor. reuniendo, cuando estamos reuniendo información sobre, digamos, un hecho histórico y que no se vaya a centrar sobre, por ejemplo, en una figura que surgió de ese hecho histórico, sino estamos juntando varias opiniones o varios recuerdos,
¿cuál sería el número adecuado de personas a cuáles consultar para poder tener una mejor validez? Bueno, esa es también una muy buena pregunta. No creo que haya un número. Yo creo de que una de las características de la historia de vida y no, perdón, de la investigación cualitativa es que uno puede ir midiendo la profundidad del dato y la calidad del dato que uno tiene. Por ejemplo, en el análisis cuantitativo, ahí sí hay, digamos, determinados números de personas para, ¿cómo es que le dicen? La muestra, el universo, digamos. Para que el universo tenga hay fórmulas para que el universo tenga validez o representatividad, necesitas una muestra eh, que sea pertinente a ese universo. Si yo quiero estudiar tendencias en las votaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que es el caso que les pongo porque lo acabamos de pasar en el año pasado. Yo quiero medir tendencias en la forma de votar entre hombres y mujeres aquí en una comunidad Misco, por ejemplo. En lo cuantitativo vos tenés fórmulas de cuánto es la población, pongamos por hablar fácil y rápido, de 20,000 personas. Bueno, entonces tengo que sacar con esa fórmula cuál sería la muestra adecuada, representativa de ese universo que son 20,000 personas. Y tengo que entrevistar ese número de personas, porque si no, no es representativa la muestra del universo. En cambio, aquí, en lo cualitativo, el dato, como es de calidad, vos lo puedes ir midiendo. Entonces, vos entrevistás a Ego y ya salís de esas entrevistas y entonces ya empezás a conseguir las entrevistas con familiares, amigos, gente cercana, ¿no? Entonces vos puedes ir determinando, esa es muy buena pregunta y así se determina, porque ahí tiene mucho peso tu decisión como investigador, ¿verdad? Vos decís, bueno, yo quería saber, yo quería tener información sobre estos 3 momentos, sobre estas 3 etapas de esta persona. Y aquí ya tengo, ¿verdad? Con lo que me dijo la mamá y la hermana y un primo cercano, suficiente en la familia, ¿verdad? Tengo riqueza en lo que me dijeron y coinciden, entonces ya no voy a encontrar tal vez muchas cosas más, ¿verdad? Coinciden y hay riqueza en el dato, me quedo ahí. Después empiezo con los amigos y veo que igual que ya cuando llevo 3 amigos, tengo información sobre esos 4 momentos muy rica y también ya es muy coincidente, digo yo, suficiente, ¿verdad? Ya llevo ya 6 personas, 3 familiares, 3 amigos, lo mismo pueden ser con compañeros del trabajo o del deporte, del arte que hace, qué sé yo, dependiendo de quién es, ¿verdad? El sujeto que a quien le vas a hacer la historia de vida. Entonces es mucho tiene que ver con la decisión del antropólogo, el investigador, en cuanto y en tanto sepa que ya tiene la información adecuada, digamos, ¿verdad? Vos decís, sí, con esto yo tengo un suficiente, ¿verdad? No necesito ir a más. Entonces, pues esa sería, digamos, mi respuesta, ¿verdad? Vos podés, no hay un número determinado, sino que vos podés ir determinando qué tantas personas más necesitas dependiendo de la calidad del dato y la cantidad del dato que ya tenés. Cantidad en el sentido de decir, bueno, es suficiente, y calidad en decir, esto está muy rico, ¿verdad? Me dieron un panorama muy amplio. Es buena información, esto me sirve, ya no voy a más, ¿verdad? No sé si respondo por ahí va la pregunta o no, o Sí, me sí, fui yo muchas por otra. gracias. Sí. ¿Mm? Ok. Bien, compañeros, entonces, miren, a mí me da pena porque ya terminamos con el tiempo y nos faltó esta. Entonces, hagamos una cosa, porque no podemos alargarnos. Por mí yo sigo hasta las 10, pero no es lo correcto. Eh, Miren, en el examen yo les puse un cuadrito donde les pido que ustedes pongan
por lo menos 3 características de cada una de las 4 técnicas que vimos: observación, entrevista, historia de vida y el trabajo grupal, los grupos focales. Entonces, háganme favor, yo igual lo voy a poner de manera formal en el Classroom para que solo llenen las 3 que hemos visto. Y lo que vamos a hacer, porque sí me interesa que terminemos con esto, es que como ya está aquí subida, voy a subir un videito el viernes para explicando esta. No sé si estén de acuerdo, porque igual el otro martes todavía tomamos, porque Mauricio va a estar con, Mauricio también da clases martes. Entonces eso les quería avisar, de que Mauricio va a estar con nosotros, nos vamos a conectar, pero el viernes también. Por favor, yo sé que es un esfuercito ahí un poco más difícil, ¿verdad? Por estas situaciones y que los datos y que es gasto, ¿verdad? Pero no puede estar los martes porque aquel también da esta misma hora en historia, entonces pues no puede dejar a aquel también de dar su clase. Entonces, si les parece bien, llenen solo esos 3, yo los voy a poner y lo voy a explicar en un video, lo subo al canal. El canal de YouTube voy a volver a poner la dirección. Es en donde hice los videos de evolucionismo, difusionismo y particularismo histórico. Porque miren, ya me pasé bastante tiempo. Entonces, y si quisiera que explicar este en realidad, pues es una entrevista también, pero grupal, ¿verdad? Entonces, igual me gustaría explicarlo también así para poder tener interacción. Entonces voy a subir si no subiera el viernes el video, lo vemos el martes. Y si lo subo, o no, lo vemos el martes. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado, a mí me parece bien. Sí, licenciado, chicos. Jaime, Sí, por cuestiones de tiempo, a mí me gustaría preguntar si las notas de las primeras guías de lectura, ¿cuándo las van a subir al Classroom? ¿Cuándo vamos a ver esas notas? Y también los criterios de evaluación que se tomaron en cuenta de cada una. Pues lo más pronto posible. Lo que pasa es que he tenido un poco de dificultad de comunicación porque Jacob ha tenido problemas, hombre, con el tema del internet y algunas cuestiones de estas, y hemos estado un poco distantes en la comunicación. Entonces, yo mañana voy a ver si nos podemos reunir allá en la universidad, porque los miércoles están llegando a la escuela, entonces creo que podemos ir y es mejor pues ahí en persona ponernos de acuerdo, y yo les tengo noticias, pues mañana mismo en la tarde yo les voy a poner en el Classroom cuando subimos ya las primeras notas, porque tendrían ya que estar, ¿verdad? Porque pues ustedes a partir de los comentarios tienen que mejorar las que vienen, saber en qué fue mal, en qué fue bien. Y entonces, sí es algo a lo que me comprometo, creo que vamos algo atrasados, y entonces esta semana tendrían que ser para el viernes por lo menos, ¿no? O a más tardar el lunes ya estar con la calificada las 2 lecturas, y el parcial, como es para entregar el domingo, pues ese estaría un poquito más adelante, pero las notas de las 2 lecturas yo esperaría que por lo menos estén ya más tardar el lunes que viene, ¿verdad? Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, pues cuéntenme también ustedes ahí cómo van viendo lo de las herramientas, si necesitan ver algunas otras cosas, si quieren preguntar, también ustedes vayan haciendo ahí la crítica, si creen que las clases, las presentaciones han sido suficientes, se ha entendido, porque como esto es el machete de aquí en adelante, ¿verdad? Obviamente aquí lo vemos más general y lo van a ir viendo en cada semestre de una manera más profunda, porque ya van a ir ustedes entrando más a la etnografía, pero sus comentarios a mí me sirven mucho para saber si las clases están llenando las expectativas, ¿verdad? Si se está dando a entender con estas presentaciones el tema de las técnicas etnográficas, porque eso es importante que vaya quedando bien, bien claro, bien afinadito. Entonces, por favor, ustedes, ¿verdad? Ahí me hacen la crítica, me dicen si necesitan, consideran que le metamos un poquito más a esta o a otra.
Con esta terminamos con la del grupo focal, porque ya venimos ya el tema de la antropología crítica, porque eso sí me interesa que le entremos por lo menos toda esta mitad del semestre, que son ya los autores latinoamericanos, ya la antropología latinoamericana, que el pensamiento crítico en el, en el continente y aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes me van ahí guiando también qué es lo que creen que no ha quedado claro y ahí vamos retomando, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho, me disculpo de nuevo que siempre me paso de la hora, pero no me doy cuenta ahí en la presentación y se pica uno, disculpen que haya tomado ahí algunos minutitos de más, ¿verdad? Que estén bien, compas, cuídense mucho, cuiden a la familia, porque ahorita pues nos vendrán cosas difíciles ya con esta apertura así tan desordenada, desorganizada, ¿verdad? Entonces, nos toca cuidarnos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta final o nos vemos entonces el próximo martes, ¿verdad? Martes y viernes, martes con clase y viernes con la charla de Mauricio. Igual yo les recuerdo todo por el Classroom. Estamos. Gracias, compañeros. Que tengan feliz noche.